¿Qué tal? Soy Genaro Lozano y esto es Despejando Dudas sobre cómo se endeudan y cómo pagan los estados del país. Tal vez has escuchado que varios estados o municipios de México se endeudan sin medida y sin que los ciudadanos sepamos para qué usan ese dinero. En los últimos 5 años, los estados que más ganitas le han echado a su deuda pública son Chihuahua y Veracruz. El primero creció 233% su deuda. Para que te des una idea, lo que deben es superior al valor comercial del Bayern Múnich en Alemania. El segundo lugar es Veracruz, donde también destaparon la champaña, y desde el inicio del gobierno de Javier Duarte la deuda se duplicó. Con la deuda de Veracruz nos alcanzaría para comprar a los Patriotas de Nueva Inglaterra o a los Lakers de Los Ángeles. La deuda pública son créditos que se piden para financiar el gasto de un país, estado o municipio. ¿Y por qué no se financia con sus propios recursos alguno de esos estados? Aunque aún es un misterio por resolver, la principal razón que dan es que los impuestos que recaudan no son suficientes para cubrir sus gastos. Lo peor es que al adquirir créditos, los gobiernos locales usan cada vez más recursos federales. La deuda de los estados pasó de representar 56% de las participaciones federales en el año 2003 a un 85% en 2015. A falta de carretera, deuda. Y la deuda nos cuesta porque se paga, ¿con qué crees? Con tus impuestos y con los míos. ¿Y por qué se han podido endeudar? Para respaldar su capacidad de pago y conseguir más créditos, los estados y municipios se apoyan en agencias calificadoras que evalúan su capacidad de pago. La máxima calificación es AAA y la mínima es D, que representa incumplimiento. Sin embargo, a estas calificaciones se les ha criticado por no reflejar la salud financiera de quienes se endeudan y solo considerar si pueden o no pagar, sin evaluar si el monto de la deuda es superior a sus posibilidades de pago, pues en la mayoría de los casos esa deuda está cubierta con las participaciones federales. Para controlar el nivel de endeudamiento de los gobiernos locales, en abril pasado se promulgó la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. Pero ¿cómo funcionará esta ley? A partir del año 2017 en el caso de los gobiernos estatales y de 2018 en el caso de los municipios. Toda solicitud de préstamo deberá estar previamente inscrita en un registro público único, administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal. Los datos del registro público único servirán para crear otro sistema más, el de alertas, donde la Secretaría de Hacienda calificará las capacidades de pago de los estados y municipios en endeudamiento sostenible, o sea que tienen para pagar y hacerlo además en tiempo. Endeudamiento en observación, es decir, que de repente se le van las cabras con sus capacidades de pago, y elevado, que quiere decir que ya no pueden pagar sus deudas. Finalmente, para evitar que un gobierno entrante arrastre una deuda de sus predecesores, se prohíbe que gobiernos salientes hereden deudas a corto plazo, es decir, no voy a poder dejar ahí la deuda que quiero si soy gobernador. Ahora deberán pagarlas al menos 3 meses antes de que concluya su administración. Lamentablemente aún hay que esperar la entrada en vigor de todo esto y por el momento poco se puede hacer para evitar más endeudamientos. Soy Genaro Lozano y te espero en un próximo Despejando Dudas aquí